Bienvenidos una vez más a Crosspoint Español. A los que están con nosotros por primera o segunda vez, les damos una bienvenida muy especial. Muchas gracias a los que están con nosotros en esta mañana. Gracias por traer la iglesia a este salón. Y a los que están viendo la transmisión, muchas gracias por estar en sintonía. Yo siempre espero que este recurso les sea de provecho. Solo les recuerdo que nada puede reemplazar a la iglesia reunida. A los que nos están viendo fuera de los Estados Unidos, este es un fin de semana feriado, ya que mañana, 4 de julio, los Estados Unidos celebran su Día de la Independencia. Y la mayoría pues, de nosotros estamos aquí porque ha sido es lo que queríamos hacer. Queríamos llegar aquí y nosotros creo que estamos agradecidos por la oportunidad que el Señor nos concedió de poder vivir en este país. ¿Es o no es? Gracias, Señor. Muchos creyentes en este mundo pues no conocen el privilegio de poder adorar a Dios con la libertad que nosotros lo podemos hacer. Yo estoy agradecido por eso. Sin embargo, yo quiero que recordemos esta mañana que la iglesia en esta tierra es una embajada de otro reino. Amén. Somos una embajada de otro reino. Y más que nada y más que a nadie, nosotros le debemos nuestra primera lealtad a nuestro Rey Jesús. Porque nuestro Rey Jesús es el que, como dice en Hechos 17, Él ha determinado nuestros tiempos y las fronteras de los lugares donde vivimos. Y es gracias a Él que estamos aquí. Es a Él que damos gracias por la libertad que disfrutamos en este país. Yo menciono esto porque, no sé, yo como que veo que siempre le echamos la culpa a Dios por lo malo que nos pasa y nos llevamos el crédito por lo bueno que nos pasa. Y creo que nos hace falta acostumbrarnos a reconocer que las cosas buenas que disfrutamos en la vida son regalo del Señor. Si nosotros viviéramos de esa manera, reconociendo la mano del Señor en las bendiciones que nosotros experimentamos, eso nos convertiría en evangelistas. Eso nos haría personas que predican automáticamente. Eso nos haría personas que viviríamos nuestra vida cantando, como estábamos cantando esta mañana, como el Salmo 34. Prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Esa sería la canción de nuestro corazón. Voy a necesitar a mí, mi esposa está dando la clase de los niños. Muy bien. Sí. Perdonen, es que aunque somos una iglesia reformada, pues yo tengo un montón de costumbres pentecostales que no se me han ido. Por eso, mi intención con el sermón de esta mañana es que podamos conocer de cerca a un Dios en quien se puede confiar. Porque si usted ha reconocido a ese Dios como Salvador, si usted lo ha reconocido como Salvador, y ese Dios es el que dicta cómo es que usted va a vivir la vida, pues usted puede vivir con plena confianza de que el amor de Dios por usted permanece firme y no se va a acabar. 3 de ustedes se alegran por eso. Está bien, no se preocupe, yo sé que ya la mayoría de ustedes ya están alegres porque es un fin de semana feriado. Yo no sé cómo usted se siente hoy, pero no importa cómo usted se sienta. Este tema de la seguridad del amor de Dios por su pueblo es un tema que no está de más. Es una verdad que todos nosotros necesitamos oír todos los días. ¿Sabe por qué? Porque nuestra condición humana es que un día nos podemos sentir fuertes, un día nos podemos sentir firmes, un día nos podemos sentir bien espirituales, pero cualquier cambio en circunstancia, cualquier cosita que nos pase, nos lleva a cuestionarnos el amor de Dios, nos lleva a cuestionarnos si Él tan siquiera existe. Aleluya. Sea sincero. Por eso en nuestra serie de verano, Encuentros con Jesús, vamos a conocer un Salvador que Él quiere que nos demos cuenta del valor del regalo que hemos recibido de parte de Él. ¿Oyó eso? Amén. Él quiere que se dé cuenta del valor del regalo que hemos recibido de parte de Él.
Uno puede recibir un regalo, pero el valor de ese regalo te deja saber en cuánta estima esa persona te tiene. Dos personas pueden venir donde mí y cada persona me puede regalar un reloj. Yo sé cuánto me ama el que me regaló un Timex y yo sé cuánto me ama el que me regaló un Rolex. Ahí tienen esa ilustración, pero bueno, yo les garantizo que cuando nosotros hagamos conciencia del valor del regalo que hemos recibido de parte de Dios, nosotros nos vamos a dar cuenta de que no hay que vivir en ansiedad, de que no hay que vivir dudando del amor de Él, porque Dios no es como nosotros, Dios no es como un amante narcisista, Dios no es como un amante tóxico que te gusta sembrar dudas en cuanto si te ama o no. ¿Usted ha conocido gente así? Que le gusta tener a uno como que siempre dudando. Pues Dios no es así, Dios no es como nosotros. Él no trata a su pueblo de esa manera. Y si esto es importante para usted, como yo, si usted cree que la seguridad del amor de Dios es motivo de celebración, para mí es motivo de celebración. Esa es la razón por la cual yo le estoy diciendo a ustedes que canten en esta mañana. Eso no estoy tratando de... No estoy tratando de entusiasmarlos a ustedes artificialmente. Esto es cuestión de nuestro estatus eterno. Amén. Es una buena razón para uno estar alegre. Amén. Y si usted cree que esto es motivo de celebración, pues sepa que en esta mañana el deseo en el corazón de Jesús es que siga la fiesta. Ese es el deseo del corazón de Él. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Juan 2. Vamos a estar cubriendo los versos 1 al 11. En el pasaje de hoy vamos a leer sobre el primer milagro de Jesús en el Evangelio de Juan. Esto fue un milagro que no ocurrió en un templo, no ocurrió en un retiro de ayuno, ocurrió en una fiesta, en una boda. Y este milagro es un tipo especial de milagro porque este pasaje tiene un nombre especial para este tipo de milagro. Lo llama una señal. Un milagro se convierte en una señal cuando ese milagro no es el fin en sí mismo, sino un medio. Cuando ese milagro está ahí para apuntar a otra cosa, a algo más, a una realidad trascendente. Y bueno, vamos a aprender sobre esta señal y sobre la realidad trascendente detrás de esta señal. Todo esto es parte del encuentro número 4, que es cuando Jesús conoce a un novio en apuros. Así que les voy a pedir que lean conmigo en Juan 2, 1 al 11. Estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Dice así: al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y también Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Y Jesús le dijo: mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían: hagan todo lo que él les diga. Y había allí 6 tinajas de piedra, puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenen de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenlo al mayordomo. Y se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde era, pero los que servían que habían sacado el agua lo sabían. Entonces el mayordomo llamó al novio y le dijo: todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Gracias a Dios por su palabra. Padre que estás en los cielos, la mayoría de nosotros
aquí tenemos tanta familiaridad con estos relatos bíblicos que lo más fácil para nosotros es oír esto y poner el piloto automático. Señor, saca eso de nuestra mente, saca de mí esa noción de que no hay nada nuevo que aprender. Te pido, Señor, que tu Espíritu nos muestre hoy que tu palabra es un pozo interminable de sabiduría y poder para nuestra salvación. Señor, ayúdanos a recibir tu palabra de manera que obre un cambio en nosotros. Ayúdame a predicar tu palabra, Señor, confiando en que tú tienes poder para traer a tus pies a aquellos a quienes tú has entregado a tu Hijo Jesús. Oramos en su nombre poderoso. Amén. Bueno, en mi familia ya estamos en la etapa donde tenemos hijos que están ellos están en diferentes puntos de aprender a manejar. Los mayores manejan mejor, los menores pues que están aprendiendo, pues están aprendiendo. Y yo me he dado cuenta de que mi esposa y yo tenemos actitudes diferentes cuando nos toca ir de pasajeros con nuestros hijos. La mayoría del tiempo yo creo que yo me siento bastante tranquilo cuando voy de pasajero. Yo creo que se lo pueden preguntar. Sin embargo, la impresión mía, y bueno, yo no estoy hablando mal de ella, cuando la vean que salga de la clase de los niños, primero le dan las gracias y segundo le preguntan. Mi impresión es que cuando ella va de pasajera con los niños es que ella no está tan tranquila. Yo la veo un poquito más agarrada de los mangos. Yo la veo pegando los frenos fantasmas esos que no existen. Yo la veo más tiesa en general. Y no es que yo esté haciendo alarde de mis destrezas de chofer, pero esa tensión de ella se disipa cuando el chofer soy yo. Ya ella pues ahí se relaja, se tranquiliza. Yo creo que, bueno, yo la he visto tomando siestas al lado mío cuando yo soy el que está, cuando yo soy el que está manejando. Y yo creo que todos tenemos eso en común. Cuando estamos fuera de control, eso nos pone tensos. Pero cuando sabemos que una situación está bajo control, entonces nos podemos tranquilizar, ¿verdad? El encuentro de hoy nos presenta a un Jesús que trae paz a nuestros corazones porque Él hace provisión en medio de la necesidad, en medio de la crisis. Y Él ha hecho provisión, gente, para que la celebración de nuestra unión con Él no se interrumpa y pueda continuar. Para que siga la fiesta. Te pregunto, ¿estás en Cristo? Si no estás en Cristo, yo te exhorto a que entres en esa unión. El día es hoy. Si estás en Cristo, no temas. Todo tu pecado, pasado, presente y futuro, ha sido completamente cubierto. Y ese mismo Cristo te exhorta esta mañana. Celebra con abandono. Esa es la exhortación de este pasaje. Celebra con abandono. Bueno, si se quedan conmigo con la ayuda de Dios, vamos a ver juntos el significado de este pasaje. Los eventos del encuentro de hoy toman lugar, ¿dónde? En Caná de Galilea. Si echan un vistazo a este mapa de la región palestina, pues van a ver que Caná queda pues a unas 9 millas al norte de la ciudad de Nazaret, donde Jesús se crió. Bueno, leyendo en Juan 2, los versos 1 y 2 nos dicen que al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y también Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. Vale la pena notar que Jesús pues no tenía que ser amigo o familia de los novios necesariamente. Podía ser, no era necesario. En este tiempo, en esta cultura, pues las bodas eran para la comunidad. Eran para todos. Una boda se veía como algo que fortalecía al pueblo. Porque esa fortaleza pues venía a través de la unión de estas familias y a través de la procreación que se esperaba.
Pues por esa razón se esperaba que la fiesta nupcial incluyera a toda la comunidad y por esa razón esas bodas podían durar hasta una semana. Todavía hay culturas donde esto sucede, donde las bodas toman varios días. Y bueno, toda la responsabilidad de proveer para esta celebración caía sobre el novio. Así que ese es un detalle. Otro detalle que yo siempre noto cuando leo esto, gente, yo no sé si usted se ha dado cuenta. Jesús iba a fiestas. Jesús iba a bodas. Jesús iba a fiestas. ¿Usted sabía eso sobre Jesús? ¿Usted lo había notado? Jesús no era un ermitaño. Jesús no era un asceta. Jesús no era soso y aburrido. Él era un hombre accesible. Él era un hombre de pueblo. Él era alguien que celebraba. Él era alguien alegre. Sin embargo, pues en medio de esta celebración, lo primero que vamos a ver son los roces que salen a la superficie. El verso 3 nos dice que cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. No sabemos si la madre de Jesús era parte de los que estaban allí ayudando a servir. De alguna manera, pues ella se entera de que se había acabado el vino. Y eso es una noticia que yo creo que era información privilegiada. No era lo que todos allí conocían. Número uno, bueno, el texto nos sugiere que no todo el mundo se había enterado. Y número dos, el que se hubiera acabado el vino, eso era un error craso de planificación, era una vergüenza, era humillación, era una razón de deshonra para el novio que era el anfitrión de la boda. Y un comentarista escribe que esta humillación social era razón suficiente para que la familia de la novia demandara legalmente al novio. Qué bueno que yo no estoy en esa cultura. Bueno, aunque no hay récord en las escrituras de que Jesús hubiera hecho un milagro antes que esto, pues yo estoy seguro de que María sabía que Jesús era alguien especial. Yo estoy seguro que María se acordaba del nacimiento de Jesús. Yo estoy seguro de que María se acordaba de los ángeles, se acordaba de la visita de los magos, se acordaba de la estrella, se acordaba de cómo Jesús a los 12 años de edad había maravillado a los maestros de la ley en el templo. Y por esa razón, quizá pues ella se dirige a quien único ella sabía podía remediar esa situación. Pero cuando usted ve la respuesta de Jesús, a juzgar por esa respuesta, parece que María pudo haber venido donde él con cierto aire de autoridad maternal. Yo especulo eso. Quizá había un poquito de una actitud de, bueno, Chuito, tú me tienes que resolver esto. Porque como dice el principio del verso 4, Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? O como dice la Reina Valera del 60, ¿qué tienes conmigo, mujer? Y los traductores están de acuerdo que es una traducción correcta. Se siente así de terso. Pues en este momento María, la madre de Jesús, la recipiente de un privilegio que yo no me puedo imaginar. En este momento, ella necesita ser sutilmente corregida por Jesús. ¿Por qué? Bueno, María necesitaba saber que Jesús ya había dejado de ser su baby. Ella necesitaba saber que Jesús había entrado en una etapa nueva de su ministerio público como Dios hecho carne, el Mesías. Y es por eso que Jesús le tiene que recordar que ya ella no estaba en una posición de autoridad sobre él. Ahora, no me malentiendan, él la amaba. Desde la cruz, él proveyó para el bienestar de ella. Pero ahora Jesús se estaba concentrando en el propósito principal de su venida. Y teniendo el propósito principal de su venida en mente, es que él le dice en el verso 4, al final, todavía no ha llegado mi hora. O sea, recuerda, María, en este momento en tu corazón yo tengo que pasar de ser tu criatura
a cumplir la misión para la cual yo vine al mundo. Y todavía no ha llegado ese momento en que yo manifieste mi poder públicamente para que entonces comience la cadena de eventos que van a culminar en mi muerte. Y como vamos a ver, este milagro, aunque es el primer milagro que vemos en Juan, no fue muy público que digamos, no todo el mundo se enteró. Pues, por lo que vemos aquí, María acepta esta corrección con mansedumbre de corazón. El verso 5 dice que ella dijo a los que servían, hagan todo lo que Él les diga. Así que, a pesar de esa interacción tensa, pues ella, en vez de ofenderse, pues ella persevera con una actitud llena de fe y deja el asunto en las manos de Jesús. Y de ese roce que hubo al principio, ahora llevamos nuestra atención a unos recipientes sobre los cuales leemos en el verso 6. Dice que había allí 6 tinajas, vasijas, en buen puertorriqueño, container. Había allí 6 tinajas de piedra. Ahora presten atención a lo que dice aquí. 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. Esas vasijas no estaban ahí para almacenar agua potable. Esas vasijas eran para el uso ceremonial en los ritos judíos de purificación. Dios había instituido esos ritos desde los tiempos de Moisés, desde el tiempo del tabernáculo. Y en estos ritos el que venía a presentar su ofrenda ante el Señor tenía que lavarse. ¿Sabe por qué? El propósito de ese rito era recordarnos que para que un pecador se pudiera presentar ante un Dios santo y perfecto que vive en luz inaccesible, uno tiene que ser purificado primero. Amén. Es lo que eso nos recuerda. Pues ese era el propósito de esos recipientes. Recuerde eso. Me le pone un pin ahí, ¿verdad? Porque vamos a volver a eso después. Bueno, el resto del verso 6 nos dice cuánta agua cabía en esas tinajas. Dice, en cada una cabían 2 o 3 cántaros. Un comentarista estima que eso equivalía aproximadamente a 150 galones. Los versos 7 y 8 dicen, Jesús les dijo, llenen de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, saquen ahora un poco y llévenlo al mayordomo. Y se lo llevaron. El mayordomo, ¿cómo lo llama la Reina Valera del 1960? Maestresala. Maestresala. Ajá. Pues esta persona era esencialmente un maestro de ceremonia. Era alguien que presidía sobre los detalles de la fiesta. Esta persona existe todavía si usted va a una boda, ¿verdad? Usted llega a una boda y usted es fácil encontrar e identificar a la persona que está encargada de todos los detalles. A la persona que está corriendo de lado a lado, encargándose de que todo salga lo mejor posible. Pues el trabajo del mayordomo, del maestresala, es asegurarse de que se implementen todas las condiciones necesarias para que los invitados puedan celebrar y disfrutar. Un buen maestresala sabe que ha hecho su trabajo bien cuando la gente puede celebrar sin ninguna distracción. El mejor maestresala es el que nadie se entera que existe. Pero esta boda estaba en peligro de convertirse en un fiasco porque por el problema del vino que se había acabado prematuramente. Pues bueno, precisamente en ese momento llegan los servidores de la fiesta, llegan donde el maestresala, llegan con los recipientes ceremoniales que habían llenado con 150 galones de agua. Y esta boda que estuvo en peligro de convertirse en una humillación pública, pues para el novio, la novia, para el maestresala y todos los invitados, pasa de ser un fiasco y se convierte en una ocasión de regocijo. ¿Sabe por qué? La boda pasó de ser un fiasco a un regocijo, porque Jesús se dignó en convertirse en el mejor distribuidor de vino de toda Palestina. Esto es Biblia.
Esto es Biblia. Vamos a ver el principio del verso 9. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde era. Pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían. Como les dije, que eso fue un milagro semi-privado. Y bueno, lo tengo que decir. Me perdonen los pentecostales y los bautistas. Cuando yo era niño, en mi clase de escuela dominical, yo recuerdo leer que decían que Jesús en verdad no había convertido el agua en vino. Que esto supuestamente era jugo de uva. ¿Quién de ustedes leyó eso? Yo lo leí. Por favor, diga la verdad. Tengo dos personas aquí que dicen la verdad. Gracias. Yo leí eso también. Decían eso. Cuando nosotros decimos eso, nosotros estamos tratando de imponer nuestra moralidad cultural a un texto de otro tiempo y de otra cultura. El original griego no tiene nada que ver con jugo de uva, es vino. Y el texto nos sugiere que el vino que Jesús trajo a la boda era vino de calidad, vino bueno, vino fuerte, vino del Salmo 104, vino que alegra el corazón del hombre. Esto es Biblia. ¿Usted tiene problema? Pues con este que usted tiene problema. Continuamos con el verso 9. Entonces el mayordomo llamó al novio. Le dijo, todo hombre sirve primero el vino bueno. Y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. ¿Se dan cuenta de ese truco? O sea, cuando ya han tomado lo suficiente como para entumecer el sentido, entonces meten el vino barato. Dice, pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. O sea que Jesús no desperdició este milagro. Jesús no convirtió el agua en canario. Jesús no convirtió el agua en Manischewitz. No. Jesús, conociendo a Jesús, probablemente convirtió el agua en 150 galones de Bordeaux francés. Exclusivo en una fiesta humilde de novios de clase trabajadora. Así es Jesús. El verso 11 nos deja ver el efecto que tuvo esta señal en los discípulos. Dice, este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Bueno, de la misma manera que la provisión de Jesús resultó en la fe de sus discípulos, yo quiero hablarles sobre cómo Jesús ha provisto para nosotros hoy. Él ha provisto para nosotros. Y mi esperanza al hablar de eso es que el resultado sea de que si usted no ha creído, que crea en Él hoy. O que si ya ha creído, que su fe sea fortalecida y podamos reafirmar nuestra fe esta mañana. Este verso 11 que acabamos de leer dice que este fue el principio de las señales de Jesús. O sea, la doctrina cristiana enseña que Jesús es Dios hecho carne. ¿Están conmigo, verdad? Si esto es verdad, si Jesús es verdaderamente Dios hecho carne, Él sabía que este iba a ser el milagro con el cual iba a iniciar su ministerio público. Él lo sabía. Él sabía que este iba a ser el primer milagro en récord en el Evangelio de Juan. ¿Lo sabía o no? Así que yo creo que nos podemos preguntar, si Jesús sabía que este iba a ser el primer milagro en récord, ¿por qué escogió este milagro en particular? De todos los milagros que podía haber hecho, pudo haber levantado un muerto, pudo haber sanado un leproso. De todos los milagros que podía haber hecho, ¿por qué decide Jesús usar su poder sobrenatural para traer 150 galones de vino de calidad para que no se aguara la fiesta? ¿Por qué Él escoge ese como su primer milagro? Amada iglesia, porque todo lo que tomó lugar en este relato estaba lleno de significado. Todo estaba lleno de significado. Volviendo al verso 6. Había allí 6 tinajas de piedra
puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. Como les dije antes, el propósito del rito de la purificación es recordarnos que todos tenemos una necesidad espiritual. Yo no sé si usted lo cree o no. Yo no sé cómo se siente usted en cuanto a esto. Pero la Biblia nos dice con claridad que Dios es santo. Nos dice que Dios es perfecto. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién entrará en su lugar santo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Strike one, strike two, strike three, strike four. Conmigo por lo menos. Yo no sé usted. Yo no sé usted. Hay una gran diferencia entre el Dios perfecto de santidad y nuestra humanidad caída. Y para que pecadores como nosotros podamos conectarnos con Él, es necesario que tome lugar una expiación, una limpieza, un perdón. Y el fracaso de este novio de proveer una cantidad adecuada de vino para su boda, pues nos debe recordar cómo nosotros también nos quedamos cortos de llenar las expectativas de la ley de Dios. ¿Usted se da cuenta de eso? ¿Usted se da cuenta de eso? Yo no tengo que pasar del primer mandamiento para saber que me quedo corto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Quizás yo no me arrodillo delante de una estatua de palo, pero hay tantas cosas que me siento tentado a adorarlas como si fueran un Dios. Hay tantas cosas que quieren tomar el lugar de Dios en mi vida. Nos quedamos cortos de llenar las expectativas de la ley de Dios, pero Jesús, utilizando recipientes reservados para el lavado ceremonial, Él nos está diciendo que Él vino al mundo para tomar esas ceremonias y esos símbolos del Antiguo Testamento. Él toma esos ritos y esas ceremonias y Él los hace realidad. Él los hace realidad. De hecho, quédese conmigo. Si leemos en el capítulo 9 de Hebreos, voy a estar leyendo Hebreos 9, del 9 al 15. Y como Hebreos es un libro tan denso y tan complicado, yo voy a estar leyendo una paráfrasis. Voy a estar leyendo la nueva traducción viviente. Lo dice de esta manera. Esta es una ilustración que apunta al tiempo presente. Pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que lo traen. O sea que cuando los sacerdotes ofrecían sacrificios y uno se iba a lavar, todo eso era símbolo. En verdad no lavaba los pecados de uno. Eran símbolos que te dejaban saber que tú necesitas ser limpio para estar delante de Dios. Dice, ese sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación. Es decir, ordenanzas externas que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor. Amén. Entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre y aseguró nuestra redención eterna. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido.
Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido. No tengo que añadirle más nada a esto, ¿verdad que no? El equipo de adoración puede pasar al frente. Si usted se pregunta por qué una vez al año nosotros no ofrecemos un sacrificio animal, aquí como sucedía en el Antiguo Testamento, pues esta es la razón por la cual ya no es necesario sacrificar un cordero todos los años. Porque el sufrimiento y la muerte de Jesús en la cruz fue suficiente para cubrir los pecados pasados, presentes y futuros de todos los que creen. Mi amada iglesia, para que nosotros podamos celebrar sin interrupción en el día final de las bodas del Cordero, así como era la responsabilidad del novio proveer vino para la boda, Jesús ha hecho posible la purificación de pecadores como nosotros a través de su propia sangre. Si no has creído, cree en esta mañana. Hoy es el día de creer. Si has creído, pues te invito a que recuerdes ese sacrificio con nosotros participando en la mesa del Señor.